Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos de nuevo a un Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Como estáis siendo muchos los recién llegados tanto a YouTube como a iVoox, os recuerdo que este es el formato de programa en el que cogemos una obra manga recién llegada a nuestro país y analizamos el primer volumen, centrándonos siempre en la sinopsis, el mangaka, en la edición, en el dibujo, y luego finalmente os damos nuestra conclusión final. Así que si queréis saber un poquito del manga que hoy nos ocupa, que os presentaremos en un momentillo, quedaros ahí, quizá os ayudemos a decidiros por él o a dejarlo en la tienda y no tocarlo ni con un palo. Bueno, pues para hoy el programita tengo aquí la compañía habitual de mi amigo Oli. Muy buenas noches, tío. Muy buenas noches, Brian. ¿Qué tal? Muy bien presentado todo, muy clarito. Hay que un poquito aquí encauzar a los recién llegados, que los recibimos con los brazos abiertos, pero que bueno, que sepan que estos no son los programas típicos estos de 2 horas y pico que le dedicamos cada quincena. Efectivamente, que esto tiene su complejidad. Que hay que guiarlos, que se sientan en casa, que bueno, los recién llegados son igual de bienvenidos que los surferos de toda la vida. Así que nada, chicos, poneros cómodos porque hoy vamos a hablaros de una nueva colección de terror, ya que está la gente ahí con el Spooky Season, sobre todo las chavalas, ¿no? En redes con sus historias y sus trends y demás. Oye, pues ya empieza esto a apetecer, ¿no? Como diría Ale, ¿no? Con el fresquito, un Goutanabe. Esta es la época, sí. Bueno, pues hoy nos ocupa una obra que nos llamó la atención desde el momento que la licenciaron. Se trata de Animales Humanos de Takuya Okada, que nos trae Planeta Cómic. Y como siempre vamos a arrancar con el bloque dedicado al autor, al mangaka, en este caso, como decía antes, Takuya Okada, que bueno, como suele ser bastante habitual en el mundo del manga, no contamos con mucha información personal del autor. Pues sí, tío, no tenemos datos de dónde nació, ni qué edad tiene, y vamos, ni mucho menos fotos. Ya sabes que muchas veces eso sí que es raro, ¿no? Bueno, esto me recuerda como cuando éramos chavales y entrábamos en el chat de Terra pensando que estamos hablando con una tía. Igual era un señor de 70 años, ¿eh? Totalmente. Pues esto de los mangakas igual. Muchas veces es el mayor misterio, si es un hombre o una mujer. Como encima, como los nombres no nos aclaramos, tío. Pues sí. Lo que sí sabemos seguro es que es un mangaka que se curtió como ayudante de Masa Ichikawa, que es un autor que no es muy conocido, al menos por aquí, pero que en Japón sí que tiene alguna serie muy popular, ¿no? Como esa About, que de hecho va sobre un tema que nos mola bastante a nosotros, por lo menos, ¿no? Que es de pandillero adolescente. Tiene además varias series. Ya dentro de su obra, el primer manga que Okada se realizó fue esa Horizon, allá por 2013, ¿no? Se cerró con 3 volúmenes y se centraba en lo que era la vida de Gengis Khan, tío. Una cosa bastante curiosa, sobre todo ahora cuando veamos, ¿no? Cómo se desarrolla su bibliografía. Pues sí, porque ya se alejó de todo contexto histórico para centrarse sobre todo en esos seres antropomórficos, ¿no? Porque ya a partir de su siguiente manga, ese llamado Wani Danshaku, Okada entra en lo que va a ser su estilo característico, ¿no? Estos mangas protagonizados por humanoides con rasgos animales, ¿no? Estos animales antropomórficos. Esta primera también serie de 3 volúmenes se centra en una cosa bastante curiosa si la comparamos con la obra que nos ocupa hoy, ¿no? Aquí vamos a tener algo más chill. Vamos a tener a 2 colegas, un cocodrilo y su amigo conejo, ambos llevando su día a día visitando diferentes restaurantes, muy rollo slice of life. Combinación, ¿no? De animales antropomórficos y un poco los mangas estos de comida, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Ya en 2018, bueno, pues nos trae otra serie corta, en esta ocasión protagonizada por un par de perezosos, continúa esta línea animalesca, ¿no? En 2019 se nos va después con una comedia romántica protagonizada por una orangután, ya de 4 volúmenes, que hasta la fecha, de hecho, a día de hoy incluso, es un manga de mayor extensión. Y ya en 2023, pues bueno, pues llega este manga, ¿no? Que tenemos entre manos, ¿no? Este Dobutsu Ningen, o Animales Humanos, como lo han traducido. Que esto nos llega de la revista, además que le viene genial el nombre de la revista, Young Animal. Está todo hilado, este hombre no da puntas sin hilo. Sí. Y ahora decir que en el momento de la grabación del programa de hoy va camino ya de su 3er volumen en Japón. Es serie abierta, no sabemos realmente cuánto se va a alargar, pero si tomamos
como referencia a la trayectoria de este hombre, estamos viendo que suele optar por series cortitas. Así que bueno, esperemos que esto quede también, no sé. Por lo que yo he visto del primer tomo, tío, a mí si me lo dejas 6-7 tomitos puede ser una cosa guapa. La verdad que sí, puede ser una de esas series cortas que muchas veces a lo mejor obviamos en las primeras impresiones, ¿no? Pero como a día de hoy está abierta, como nos ha llamado tanto la atención, y yo qué sé, y se acerca Halloween, como bien has dicho, tío, yo creo que era una oportunidad buena para traerla, aunque después se nos quede en eso, 4 o 5 tomos, 6, que puede ser lo suyo, la verdad. Eso sí, hay que destacar que este no es el último manga que ha empezado a publicar este hombre, ya que en 2024 lanzó otro que se llama Doukutsu Ningen, que traducido sería algo así como El hombre de las cavernas, y que viene a ser una historia de terror en la que, bueno, pues un hombre atraviesa una cueva que le acaba llevando a un mundo, bueno, completamente inesperado. Aquí yo no he querido comerme spoilers, no he querido leer nada más, me quedo con la duda de ¿estaremos ante otra obra de animales antropomórficos? Yo apostaría que sí, viendo un poco su dinámica, ¿no? Pero ya os digo que no me he querido mojar ni me he querido spoilear porque me ha llamado mucho la atención esta obra de este autor. Oye, empezando con el tema histórico, pasó a Animalitos de buen rollo para acabar metido en el terror de lleno, ¿no? Cosa sí, que tío, ahora comentaremos hoy qué tal se le da. Efectivamente, sí, ahí un poco oscureciéndose, y echarle un ojo a las portadas de esta última que hemos comentado, esa Doukutsu Ningen, que vaya a ver cómo ha acabado esto de tenebroso. Muy guay, tío. Bueno, pues vamos con el bloque de la edición. Como os comentábamos antes, esto nos lo trae Planeta Comics. Se trata de un manga en formato B6 sin páginas a color a precio de 9,50 y nos trae 200 paginillas. Efectivamente, un tomito de buena calidad, estamos hablando de Planeta y demás, ¿no? No tiene muchos extras, no tiene páginas a color, no tiene tampoco nada sorprendente debajo de la sobrecubierta, ¿no? Como muchas veces comentamos, ¿no? En estos programas. Así que entra dentro de la categoría de esos mangas de, bueno, buena calidad, pero nada especialmente llamativo. Me ha recordado mucho a las calidades de Arechi, en la que está sacando toda esa línea de terror. Si te fijas, siempre optan por formatos B6. Como que prescinden más también de las páginas a color, los de la editorial de Arechi. Y precio ya similar, ¿no? Establecido por el mercado. En este caso incluso ni UBI, ni detalle en portada que destaquen, todo sobrio, pero bueno, bien. Sí, perfecto para leer y poco más, ¿no? Tampoco hay que hacer muchos malabares con el manga. Es verdad lo que tú dices de Arechi, que es uno de esos mangas, tío, que hubiera entrado perfectamente, ¿verdad? Dentro de esa línea suya. Y no sé si quizás a raíz del éxito que está teniendo Arechi con estos temas, pues mira, haya sido lo que haya hecho que Planeta, ¿no? se lanzara un poco con este tipo de manga, tío. Yo la verdad que me alegro. No es una cosa que veamos muy habitualmente dentro de Planeta, pero mira, me alegro que todas las editoriales estén abriendo un poco esta línea, ¿no? De mangas un poco más oscuros, de terror, thriller, etcétera, etcétera. Quitando las adaptaciones del Oscar de Watanabe, verdad que Planeta no es que brille mucho en el campo del terror, al menos así a voz de pronto. Sí. No se me ocurren muchas más dentro del manga, pero bueno, mira, está bien. Luego, si le retiramos la sobrecubierta, lo que nos vamos a encontrar es la misma imagen de portada a una escala un poquito inferior, pero bueno, yo creo que tampoco es una de esas colecciones que le queramos pedir mucho más, ¿no? Al menos nosotros, que no le tenemos pues ese toque melancólico que le hemos podido tener, por ejemplo, a otras colecciones que sí le hemos querido pedir un poquito más y demás. Esta serie para nosotros es nueva, calidad es bien y ya está. A ver, 9,50. El precio ya no nos vamos a repetir mucho más aquí, es lo que nos toca, la época que nos ha tocado vivir. Ojalá estos fueran 7 euros, pero no lo son. Bueno, y vamos a ver esta edición, este lanzamiento que nos plantea Planeta Comics, a ver qué tal ha sentado en la plataforma Wacom. Ya sabéis que le hacemos un repasito para ver esa aceptación. Y esto salía el 24 de septiembre, hace apenas nada, semana y poco. O sea que tampoco ha tenido un recorrido muy grande, pero ya podemos dar algunos datillos a ver qué tal ha sentado esto, al menos
no en el mercado, sino en la plataforma. Como siempre decimos, esto es orientativo y de momento lo tienen 74 personas listas en la plataforma. Un número que, bueno, podemos decir que no está mal, teniendo en cuenta, como estábamos diciendo antes, que es una obra muy desconocida, ¿no? Yo creo que poca gente, salvo los que estén muy metido quizá en esto del manga un poquito más independiente, de terror y tal, ¿no? Le podría sonar la obra. Así que, bueno, 74 personas está bien. Esa misma semana, por ejemplo, podemos compararlo con Semantic Error de Panini, que también salía su número 1, 133 personas son las que tienen este manga, que yo creo que sí que era un poco más conocido, ¿no? Sí, yo creo que esta pues tenía un fandom ahí a las puertas esperando a que esto llegara. Nos podemos ir luego con Ibrea, con su Himaten, que se ha quedado con una cifra más parecida a la de este Animales Humanos, solo 63. Efectivamente. Y por cerrar y comparar, sí que he querido tirar de un manga que salió la semana anterior a la de Animales Humanos, que es A Bloody Eye de Arechi, como decíamos antes, ¿no? De esa línea oscura, de thriller, terror y demás, que bueno, que se puede parecer un poquito más, ¿no? A este manga que nos toca hoy. Y está también por ahí, con unos 64 personas que lo tienen en Wacom, es decir, un número bastante similares. Yo qué sé, tío, desde verano es verdad que estamos viendo unos números quizá un poquito más bajos, la gente está despertando o está calentando para ya la recta final de año con el tema de Navidad y demás. Bueno, esto lo estamos grabando un viernes, hoy hay surfeo. Y yo no te quiero contar, ahí va a haber que hacer criba porque todo no se puede venir para casa, es que está saliendo demasiado. Esta semana es criminal y la que viene, o sea, estamos en una época convulsa, ¿eh? Sí, lo que está claro es que sea como sea, hoy nos vamos de surfeo con el carrito, tío. Sí, y no para, y no para coger con caja. Bueno chicos, pues llegamos al bloque de la sinopsis, los recién llegados, no temáis, no hacemos spoilers, simplemente una pinceladita de lo que trata, en este caso, este Animales Humanos, que empieza fuerte, ¿no? Porque lo que vamos a tener nada más abrir el tomo sin páginas, sin una cubierta, nada, directamente nos vamos a encontrar aquí que ha habido un accidente de tráfico en medio de un sendero en el bosque. Y nos encontramos a un padre y a una hija que han sufrido pues este incidente mientras iban de viaje. El padre va a despertar en una cama, no sabe dónde está, pero sí preocupado por su hija porque no está con él, ¿no? Y a esto que va a ser pues visitado por una criatura bastante peculiar. Un cerdito vestido como con ropa de granjero que le dice que no se preocupe, que todo está bien. Y que su hija también lo está, que ahora la va a llevar para que la vea. Y el tío, bueno, se extraña un poquito, ¿no? De que le está hablando un cerdo con forma humanoide, pero dice, bueno, parece buena gente, venga, va, que me enseñe a mi hija, ¿no? Efectivamente, sí. Le enseña a la hija y le enseña a sus compañeros, que en este caso le lleva a un enorme salón, ¿no? Donde se encuentra, pues, un montón de animales antropomórficos. Todos ellos muy educados, tenemos uno con cabeza de cabra, tenemos un oso, un ciervo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo dicho, todos muy educados, como de modales bastante correctos, ahí sentados a la mesa, los invitan a comer, etcétera, etcétera, están allí con muy buen rollo. Y entonces, bueno, les ofrecen de hecho el ir a conocer su pueblo y la granja, ¿no? Que tienen allí montada. El padre y la niña aceptan. Y según están visitando, bueno, pues descubren que en este peculiar lugar, ¿no? Se han dado un poco vuelta las tornas y que los animales que están enjaulados en esta granja, y de hecho también alimentados en pesebres, ¿no? Así como tenemos nosotros normalmente nuestros animales de granja, en realidad son seres humanos. En ese momento es cuando, obviamente, padre e hija se van a dar cuenta que ellos realmente no son unos invitados tan bien tratados como pensaban, y que están destinados a convertirse en parte de ese ganado humano que tienen allí, ¿no? Este viene a ser básicamente la introducción, que dura apenas unas páginas y nos pone ya en contexto y nos crea pues un mal cuerpo, tío, porque claro, ya te paras a pensar que cuando conocen a estos animales están todos sentados a la mesa. Sí, es verdad que vemos ahí bol con frutas y demás, pero ya esos animales que tenían esa pinta tan apacible y que eran tan educados, ya dices tú, madre mía, si es que sabíamos lo que iban a hacer con ellos, ¿no? Luego es verdad que cambiamos un poquito
lo que viene a ser el ritmo. Pasa ahí una cosa que tampoco queremos destripar ahora mismo para que lo descubráis vosotros. Y se nos va a abrir pues ahí una serie de misterios. ¿Qué son estos animales, no? ¿Qué hacen allí? Son seres que han evolucionado, han sido creados. ¿Qué ha pasado realmente, no? Pero lo que sí vamos a ver es un status quo, como decía Oli, totalmente distinto, en el que han cambiado las tornas. Y aquí, además del terror que vamos a tener muy presente, situaciones que vamos a ver realmente cómo tratan a los humanos, ¿no? Haciendo partidas de caza para disfrutar y perseguirlos, usando incluso a otros seres humanos como nosotros usamos a los perros cazadores, ¿no? Bueno, los cazadores lo hacen, de hecho, ¿no? Para perseguir a otros animales, pues aquí van a usar a seres humanos para que den con los humanos que están usando para la caza. Vamos a ver cómo los crían, cómo los encierran, cómo los devoran, cómo abusan de ellos. O sea, bastante brutal, y esto pues va a tener consigo este toquecito gore, ¿no? Que va a estar presente sobre todo en las escenas más impactantes. Sí, sobre todo una sensación, al menos en mi caso, tío, muy perturbadora y muy inquietante, ¿no? Porque te das cuenta de todo eso que tú estás diciendo, de hay que ver, tío, lo que le están haciendo a los humanos, pero en cuanto te pones a pensar 3 segundos, te das cuenta que es literalmente lo que nosotros le hacemos a los animales. Es decir, lo de dar la vuelta a las tornas es literal, y lo que aquí se nos muestra, pues no es nada del otro mundo, podríamos decir. Es simplemente una granja de un animal diferente, en este caso el ser humano. Entonces es lo que más perturba, tío. Te das cuenta un poco lo cabrones que somos los seres humanos, ¿no? Las cosas que podemos llegar a hacer, y muchas veces no las vemos realmente, o no queremos verlas, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Hasta que no nos la ponen delante, pues bueno, implicándonos a nosotros, ¿no? En la parte mala de la balanza, en este caso sufriendo todas las cosas que nosotros lo hacemos a los animales. Y esa es un poco la primera parte de este manga, que podríamos dividirlo, como tú bien has dicho, en varias partes. El primer volumen incluso, tiene muchos giros y muchos cambios, muchos volantazos. Y la primera parte da la sensación de que va a ser eso, una obra muy centrada en la crítica cómo se tratan los animales, el tema de las granjas, etcétera, etcétera. Pero antes de intentar un poco rayarnos más de la cuenta con ese tema, la propia trama, como tú decías, pega varios cambios de timón. El primero de ellos no recuerdo, pero es a las pocas páginas. No sé si después del primer capítulo o qué, no lo vamos a destripar. Sí, pasa una cosa ahí. Sí, pero le da un giro total a la historia. Claro, ya te das cuenta de que dices, a ver, vale, esto no va a ser simplemente un... ¿Cómo te diría yo, tío? Una galería... survival. Sí, no va a ser una galería de imágenes truculentas, ¿no? Protagonizadas por animales maltratando humanos, sino que va a haber algo más. Es la sensación que me dio. Y se mete más en el meollo y va a ver que hay una trama más allí. Para que os hagáis una idea sin destriparos, vamos a tener terror, vamos a tener ese componente de crítica implícita con el tema de cómo tratamos a los animales, que bueno, que quiera rascar un poco más y profundizar y darle más vueltas, pues obviamente lo va a tener ahí. Vamos a tener una pseudo historia de venganza y de tal. Y este terror que se va a dar la mano como con algo rollo distópico, ciencia ficción. Y ahí yo no voy a hablar más. Ahí lo dejo, pero es lo que ha dicho Oli. Va a tener muchos bandazos que al final te va a presentar una cosa que tiene distintas ramificaciones, que en un primer tomo, al menos a mí, me ha funcionado. A mí me ha gustado mucho. La lectura se me ha hecho dinámica, se me ha hecho muy llevadera. Me he bebido el tomo en apenas... no sé si 20 minutos, me lo había ventilado. Y es verdad que te presentan cosas muy locas al final que dices tú, pues vale, japonesada, pero me ha colado el gol bien, ¿sabes? No me estoy tirando de los pelos diciendo, tío, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Sí, a ver, yo por ahora en este primer tomo la verdad que estoy muy contento por eso mismo, porque me ha tenido muy entretenido, me ha ido dando vueltas de tuerca varias veces en el primer volumen ya, lo cual pues yo lo agradezco, porque tú sabes que ya después de tantas lecturas, tío, uno ya tiende un poco a, según va leyendo, ¿no?, a ir intuyendo cómo se va a desarrollar la cosa, y muchas veces cuando estamos ante un manga más sencillito, rara vez fallamos, ¿no? Ya sabemos por dónde va a ir todo, pero aquí al menos a mí me pilló desprevenido un par de veces y yo lo agradezco, tío. Desde luego, a ver, el que se enfrente a esto y se quiera quedar con la idea inicial de primera, mucho más sencilla, que podía haber sido básicamente una especie de las colinas tienen ojos, ¿no?, con animales antropomórficos, por decirte algo, ¿no? Un slasher, pues a lo mejor después se decepciona. O el que esté buscando aquí, yo qué sé, tío, un tratado sobre veganismo ¿sabes? Y el maltrato animal. A lo mejor después esto se le va por otros rollos y también se lleva la mano a la cabeza. Todo está, pero digo, hay mucho más, que es lo bueno, que te ofrece una historia. Claro que hay más. Que es lo que yo a mí buscaba. lo único que eso, que
que me parece que no va a dar un tumbo raro y se va a olvidar de esto, sino que yo creo que esos componentes van a ir acompañando a lo largo de la historia. Es decir, no le vamos a perder el toquecito slasher. Al menos no me ha dado esa impresión. Es verdad que se nos abre como... Tío, a mí una analogía que no tiene ni nada que ver. ¿Sabes cómo cuando te lees Ataca a los Titanes? Que te piensas que todo va a ser entre muros. Y de pronto la historia te abre los horizontes y ves que hay mucho más ahí. Esto está mucho más desarrollado, obviamente. Sí, pero bueno, esa analogía para usarlo aquí. Empiezas de un slasher, de quiero salvarme la vida y demás, y de pronto te abren mucho más, abarca mucho más, ¿no? Efectivamente. Pero al igual que en los Titanes, seguía viendo Titanes, eso no se quedaba atrás, pues yo creo que el tema slasher, el tema de la crítica implícita y todo eso, va a seguir ahí, pero dentro de un horizonte mucho más amplio. Entonces a mí es lo que me ha convencido. Lo único que cruzo dedos, por favor, es que esto, la última página, no sea una cabra flotando en el espacio, tío. Ojalá no se le vaya la olla. Por ahora se mantiene bastante terrenal. A ver cómo evoluciona el tema. También es verdad que como es un autor que no conocemos, no tenemos tampoco de dónde tirar para hacer una idea de lo que cómo puede desarrollarse esta historia. Pero de primera, y valorando el primer tomo, que es el que tenemos hoy entre manos, tío, yo me he quedado muy, muy contento, tío, la verdad. Yo te digo, sobre todo por esas sorpresillas que me ha ido metiendo. Tiene una buena narrativa. A mí me ha parecido que el tío te sabe entretener, te sabe meter las dosis justas de... o incluso un poquito más, ¿no? Que eso es algo que me gusta. De rollo escabroso, ¿no? Vemos escenas bastante impactantes. No sé si te acuerdas tú de esa imagen, ¿no? De la mesa con un cuerpo humano troceado ahí expuesto como si fuera, yo qué sé, tío, el menú del día, ¿no? Me flipó. Ese tipo de cosas te dejan pillado. Lo hablaremos en el dibujo también, porque el uso de la narrativa también lo hace de manera muy visual, como suele ser el caso en los mangas y la lectura de terror, ¿no? Juega con el paso de la página, ¿no? También para impactarte. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo también estoy muy satisfecho y creo que logra el cometido, ¿no? De inquietar, de perturbar y sobre todo también una cosa importante, sea de terror o sea de cualquier otro género, es que al lector le produzca la sensación o el deseo de querer seguir continuando la colección, y en mí por lo menos de momento lo ha conseguido. Bueno, pues vamos con el bloque del dibujo y vamos a ver cómo esto se complementa con esa narrativa, ¿no? Y esa temática que nos ha presentado aquí el bueno de Okada Takuya. Pues a nivel dibujo, la verdad que también muy contento, tío. Me he quedado muy satisfecho. Es un dibujo bastante detallado, tira por un toquecillo seinen. Se nota a la legua que el autor disfruta sobre todo dibujando el tema de los animales, porque yo creo que se le da incluso mejor, ¿no? Que dibujar rostros humanos y demás. Cuando vemos todos estos bicharracos, ¿no? Que si el gato, el jabalí, el conejo, etcétera, etcétera, lo dibuja con un detalle brutal, con las sombritas del pelaje, no sé, no es el típico a lo mejor que simplifica el dibujo, ¿no? Para no rayarse mucho con todo el tema de los pelos de los animales, que sabemos que son más complicados de dibujar, ¿no? Sino que parece que el tío le gusta y lo disfruta y no para a la hora de meterle detallitos a este tipo de criaturas. Así que yo en ese sentido me he quedado muy contento y entiendo perfectamente, ¿no? Porque este hombre ha desarrollado casi toda su obra en el tema de animales antropomórficos. A mí me dejó impactado la cantidad de trazos que le dedica a lo que tú has dicho al pelaje de los animales, y se ve un dibujo de calidad, no de estos hechos de rapideo, un garabato así y tal, sino que el tío le ha dedicado su tiempo a los detalles, y si te fijas es una cosa que está muy presente en toda la obra. Hemos hablado antes de los banquetes, ¿no? De esa granja. Todo está muy detallado, los ropajes de los animales, incluso muy rollo, ¿qué te digo yo? Parece a caballo entre siglo XIX y siglo XX, ¿no? Con todas esas ropas típicas que puedes esperarte, ¿no? De una granja apartada. Luego los salones, todo muy bien detallado, es decir, no escatiman gastos. Y luego una de las cosas que me ha gustado mucho es cómo juega a mostrar y a ocultar, haciendo ese uso tan inteligente de luces y sombras, ¿no? Me encantó, o sea, esa imagen en la que tú has comentado antes, que vemos cómo tienen a todas estas personas hacinadas, ¿no? En la granja, en la que lo están alimentando, que parece que están enfocados con una pequeña lámpara allí, y todo lo demás está oscuro. Ya tu imaginación es que involuntariamente vuela y decir, bueno, si esto es lo que estoy viendo aquí,
que no habrá más atrás, ¿no? Ya te empiezas a imaginar a lo mejor la gente ya muerta ahí en una esquina, descompuesta. Entonces juega muy sabiamente con eso. Y a mí es una cosa que me ha gustado mucho de su dibujo. Sí, sí, la verdad que sí. Todo lo que son entornos y demás, cuando quiere hacerlo cálido, por ejemplo, ese salón comedor, ¿no? Con todo de madera y demás, lo sabe hacer muy bien. Y después cuando se quiere meter ya en temas un poco más oscuros y escabrosos, también lo consigue. Al final te transmite, a mí me ha molado mucho porque es esa sensación de lo que decíamos antes, de esas pelis slasher, ¿no? Que te hacen sentir un poco aprisionado continuamente, rollo La Matanza de Texas, como decía antes, el de Las Colinas Tienen Ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Que te mete ahí, te agobia. Y el tío consigue recrearlo muy bien con sus viñetas, macho. Y yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene, porque además, obviamente, se vale también mucho de estas criaturas, de estos animales, con esas miradas perdidas que tienen, esos primeros planos, ¿no? Esos gestos muchas veces que realizan hacia los humanos tan perturbadores, podemos decir, ¿no? Que si te pego de pronto un bocado inesperado, o te pego un lametón, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, tío, ayudado del dibujo, pues hace que te genere una sensación muy extraña. Y a mí es lo que más me ha gustado de este manga, sinceramente, tío. Ese feeling tan perturbador y tan raruno que tiene. Además consigue hacer una cosa que yo le llamo el efecto Chucky, tío. ¿Tú te acuerdas del muñeco diabólico? Que había escenas en las que Chucky tenía esa cara afable de muñeco normal y corriente, y luego cuando iba a hacer ya de la suya, le cambiaba el gesto y ya con el animatronic, ¿no? Tenía cara de hijo de puta. Sí. Pues un poco pasa esto con los animales, sobre todo el ciervo ese líder, ¿no? Que lo ves como una cara muy afable y demás, pero cuando descuida, como que le cambia el rostro, el diseño de la mirada y tal, y ya es creepy, y ya no mola tanto, ¿no? Pues esto está muy bien tirado también. Sí, la verdad que sí, te genera esos rostros ahí un poco con unas sonrisas perturbadoras y demás, muy guay, tío. La verdad que era lo que le hacía falta, un dibujo de este tipo y con este nivel, ¿no? Como para hacer que todas estas criaturas y demás pues transmitieran lo que tienes que transmitir. Así que yo, en ese sentido, a nivel dibujo, también me he quedado súper feliz. Sí, además yo he identificado otros 3 recursos que he ido usando a lo largo del tomo que me han gustado, lo he notado y me ha gustado. Primero es el uso de primeros planos, por ejemplo, que nos acerca demasiado a la cara a veces de los animales y eso ya te inquieta más porque tú ya vienes de ver lo que ha pasado, ¿no? Entonces me moló esa inquietud que me provocaba. Segundo ha sido el uso de las splash pages, ¿no? Hay un par de ellas que además están muy bien tiradas y consiguen sobre todo crear una atmósfera. Nada más empezar, ya lo hemos dicho, ahí hay una con que están todos sentados a la mesa, luego más adelante hay otra que esa mejor no mencionarla por spoilers, pero está muy 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 bien tirada. Y el tercero lo he mencionado antes, lo he adelantado, que es ese uso inteligente, ¿no? Del paso de la página pues para crear un impacto en algún que otro momento. Pues esas 3 cositas combinadas a mí me ha funcionado muy bien en cuanto a lo que viene a ser la narrativa visual. Así que me he quedado bastante satisfecho yo también con el dibujo de Takuya. Pues tío, ya hemos llegado aquí a las conclusiones finales, así que nada, yo creo, me da el vibe de que tenemos un feeling con esta colección, al menos con su primer volumen, muy parecida. Te dejo que arranques tú. Pues sí, yo, como es obvio y he comentado durante todo el programa, la verdad que me ha gustado mucho, tío. Me ha parecido una obra de terror así. Cuesta definirla, tío, porque es verdad que empieza como un slasher, luego parece que va a tomar por otros derroteros, al final vuelve a plantearte otra idea que vete a saber cómo evoluciona, pero en general lo que está claro que sí que es una obra muy perturbadora y oscura, que me ha gustado mucho por su tono, al contrario que a lo mejor estas últimas que nos está trayendo Arechi, ¿no? Que se basan en un terror un poco más de serie B, como llamamos, ¿no? Que sí, la de los tiburones y demás, ¿no? La de los otros que eran topos, ¿no? Los topos y las Efectivamente. Que están bien, son como más, son también de terror, el slasher de hecho, pero tiran más por lo básico serie B. Esta, en cambio, busca tocarte más de otra forma, tío, y al final lo que consigue es de hecho eso, que te perturbe más a un nivel incluso emocional, ¿no? Te toca un poco más por dentro. Para mí las dos son válidas, pero esta ha llegado en un momento muy propio porque veníamos de degustar otros platitos un poquito más ligeros, ¿no? Y esta me ha parecido que aporta un poquito más, y solamente en el primer tomo, así que imagínate, a nivel dibujo y tal, yo creo que está todo confabulado y se une perfectamente, ¿no, tío? Para que la obra brille, yo creo. Y lo dicho, lo único que quizá pueda chocar un poquito más a alguno, pues esos cambios continuos que tiene de dirección a veces, ¿no?
que no sé si a todo el mundo va a gustar, pero a mí por lo menos me ha encantado y es lo que ha hecho que mi interés se vaya renovando página a página y capítulo a capítulo. Así que en general, tío, yo lo pondría como una obra muy destacable, sobre todo dentro de su género, podríamos decirlo como terror, slasher y demás. Pues yo voy a subrayar tus palabras, tío, y voy a añadir que para mí, dado todo eso, creo que es una de las tapadillas de la temporada, sinceramente. Creo que la gente que le mole el terror estará un poquito más puesto en que esto salía, pero a lo mejor gente que sí, que le gusta, pero no está tan encima, se le puede escapar, creo yo. Y es una pena porque creo que tiene bastante calidad. Es verdad que tiene esa mezcolanza de géneros, por llamarlo así, aunque predomina el terror, obviamente. Puede que a los puristas no les termine de entrar del todo, pero si vas con la mente un poquito más abierta y comprendiendo que esto es un manga y al final las japonesadas están ahí, la puedes disfrutar un montón. Consigue inquietar, consigue crearte la atmósfera, y sobre todo lo que más valoro yo, al menos a mí me lo ha producido, es las ganas de querer continuar con la historia. A mí, ya quitando género, es que me da igual. Cuando un manga me produce eso, es positivo ya. Tenemos aquí ya un bagaje de lectura impresionante y encontrarse cositas así está muy bien. Dentro de la línea terror que puedas tener en tu biblioteca, merece la pena como para hacértela. Pues ya cabe valorar un poquito qué tipo de terror te gusta más. Antes Oli estaba mencionando estos últimos tomos de Arechi, que son, si se quiere, un poquito más palomiteros. Esto quizás se aleja un poquito más de ahí. No se hace a lo mejor tan lioso como se te puede hacer Smiley, ¿no? Que tienes que estar un poquito más encima refrescando ideas y demás. Pero creo que está un poco en la línea esa de buscadores de cadáveres, si bien esa no era tan creepy como esta, pero el feeling que me deja es así. La puedo comparar ahí, ¿no? En ese nivel de calidad. Por lo tanto, bastante contento, y luego ya terminar por decir el dibujo a mí me ha encandilado. Me ha gustado muchísimo, diseño de personajes, entornos, atmósfera. Yo creo que bien. Lo único que voy a cruzar los dedos es por eso, no encontrarnos una cabra flotando al final en el universo en exposición fetal, ni que se nos vaya esto a más de 7-8 tomos, porque entonces yo creo ya que sería demasiado. Bueno, dicho todo esto, notilla que le vamos a poner al primer volumen de Animales Humanos por Planeta Cómic. Bueno, pues yo a este primer volumen le voy a poner un 8. Toma. Un feliz 8. Toma. Yo le voy a cascar un 7, tío. Me ha sorprendido lo del 8, porque tú precisamente no eres de los más generosos con las notas. O sea que esto es buena señal, Esto... Sí, tú sabes que además este es que es un género que me toca a mí. Si hay una parte o un tipo de manga en el que soy más débil, ¿no? Quizás sea en estos más oscuros. Y a lo mejor me he regalado un poco más con la nota por eso. Pero bueno, si la gente que me conozca pues ya sabrá que como mínimo esto me ha causado una muy buena impresión. Cuando tú dices oscuro, realmente el resto de personas que te conocemos sabemos que realmente dices de animalito, antropomórfico. Que tú tienes una historia. Claro, es que se juntan dos, no me había dado cuenta. Ay, Dios mío. Sí. Tú eres muy de Banner y Flappy. A que lo suba al 9. Lo sabemos todo. Bueno, y vamos a cerrar ya con la confesión final. Ya sabéis, este es el bloque donde pues ya admitimos si esto no lo hemos pillado, nos lo han prestado y si vamos a continuarla o no. Pues mi confesión es que me lo he comprado, obviamente, como decía, tenía muy buena pinta, me llamaba mucho, me entraba y efectivamente me ha enamorado y lógicamente lo voy a continuar. Pues en mi caso, fíjate, yo era de esos que se le había pasado por encima del radar totalmente. Yo no tenía ni idea de que esto había salido ya, me la esperaba, fíjate, va para adelante. Y fue Oli el que me lo dejó, pero he de decir que esto me lo voy a pillar, ¿vale? O sea, esto ha sido prestado, pero he sido convencido. Sí. Me voy a la granja contigo. A que nos ordeñen juntos, Oli. Oh, no, por favor, tío. Que te ordeñen a ti. Yo iba a decir yo miro, pero no, yo no miro. ¿Tú te acuerdas de la peli de los padres de ella, tío? Sí. Que le dice, yo fui y salvé una gatita porque cogí y le puse los pezones y le dice...
Y le dice entonces Robert De Niro, pero ¿se puede ordeñar un gato? Dice el Ben Stiller, claro, tío, se puede ordeñar todo lo que tenga pezones. Ah, entonces podrías ordeñarme a mí. Pues una cosa así, ¿no? Creo que estamos desarrollando demasiado este tema, Brian. Me está dando un poquito de arcadillas. Bueno, somos animales humanos al fin y al cabo, tío. Sí, eso es cierto. Muy en la dinámica de este manga. Luego le preguntas a Adri en el surfeo si se quiere unir al plan. Los lecheros nos van a llamar. Bueno, tío, pues hasta aquí estas divagaciones de animales y de granjas malditas. Y nada, habrá que seguir leyendo porque se viene un octubre cargadito y habrá que ir preparando más primeras impresiones. Yo creo que este año no vamos a romper el récord, lo vamos a reventar. De hecho, este año parece que nos vamos a sufrir, ¿no? En la recta final, porque yo creo que lo vamos a batir en noviembre. Me da la sensación, vamos a llegar muy tranquilito a diciembre. Así que bueno, eso es buena señal y eso es señal del que el mercado ha vuelto a meter otro acelerón, tío. Año tras año estamos siempre con lo mismo. Y a mí me pilla en un momento espectacular de mudanza, que no hago más que meter cosas en cajas y meter más cómics en casa y por lo tanto más cajas y estoy ahí en un bucle, tío. No pasa nada, mira, ya por lo menos no tienes que poner la estantería directamente en la caja y punto, tío. Tú tranquilo. Claro. Luego te ayudamos nosotros a llevarla. Pues nada, tío, un abrazo y muy buenas noches. Nos vemos para el surfeo. Un abrazo, Brian, un abrazo para todos los surferos y por supuesto nos vemos en el surfeo. Pues sí, queridos surferos, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Espero que hayáis disfrutado del programita. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos prontito. ¡Hasta luego!